tal, compañeros? Bueno, esta es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central que está caracterizada por una pérdida neuronal que ocasiona una disminución de la disponibilidad cerebral de dopamina, que esto a su vez es una desregulación del control del movimiento. Esta es progresiva, tiene una edad media de inicio como aproximadamente a los 55 años y se han calculado que dura alrededor de 10 a 13 años aproximadamente. En cuanto a fisiología, pues no ha sido específica, en más del 90% de los casos es esporádica o idiopática. Sin embargo, se han realizado algunos estudios relacionados con la enfermedad y también a los criterios de la edad, historia familiar de Parkinson, que pertenece a un riesgo mayor para desarrollar esta enfermedad. En cuanto a su epidemiología, es la segunda causa más frecuente de enfermedad degenerativa, la primera está después de Alzheimer. Actualmente afecta alrededor de 4.1 a 4.6 millones de personas. Tiene una prevalencia de 0.3 a 1% de mayores de 60 años. Y pues en México es 40-50% de los casos por cada 100.000 habitantes. Existe una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Esto debe una protección por los estrógenos. Y aquí yo menciono dos factores de protección que pueden ser el café y tabaco. No es que te protegen totalmente, pero se ha visto que protegen. Y factores de riesgo, pues es la edad. Como dije ahorita, la enfermedad de Parkinson, la intoxicación con metiltetrahidropromidina, intoxicación de magnesio, arsénico, aluminio, mercurio, herbicidas y pesticidas. Y también igual tratamiento con neuroepilépticos, que esto produce un 40% del parkinsonismo secundario debido al tratamiento de estos y antipsicóticos. En cuanto a los signos y síntomas, pues son síntomas motores como un temblor en reposo, francinesia, rigidez y alteraciones en la marcha. También hay síntomas no motores, estos pueden ser como alteraciones autonómicas, sexuales, de sueño y neuropsiquiátricas. Estos síntomas son consecuencia de la pérdida de neuronas dopamina. Y en cuanto a la histología en cuerpo, pues vamos a ver los cuerpos de Lewin, que se localizan principalmente en las neuronas de la sustancia negra. Esto ya en una autopsia. Igual en la pérdida de neuronas dopaminérgicas. Es decir, en cuanto a los síntomas motores, va a haber un temblor en reposo, como mencioné ahorita, que este es el síntoma principal que aparece en un 70% de todos los afectados y pues generalmente se nota más en las manos. Al inicio es típicamente en cuentamonedas y asimétrico. O sea, puede verse más en un lado que del otro, pero va avanzando. La bradicinesia pues causa distonía, fatiga, alteraciones en la coordinación motora fina y gruesa, marcha inclinada hacia adelante, pequeños pasos a base de pies, sin braceo, acaticia, lenguaje hipofono y monotónico, hipominia facial, disminución del parpadeo, fitografía, dificultad para deglutir, salivar y levantarse de la silla y estirar la cama. Todos estos síntomas o manifestaciones en lo motor, pues lo vamos a ir notando paulatinamente. También la rigidez, que es un incremento de la resistencia de la movilización pasiva y que predomina en la musculatura flexora, presentándose en el fenómeno de rigidez en rueda dentada, o sea, conforme va moviéndose. La inestabilidad postural, es un movimiento hacia adelante, propulsión hacia atrás, en propulsión. Este incluye una postura de extensión de las extremidades y que es como una postura siniestra. Otros síntomas son la micrografía, que al momento de escribir pues, se les dificulta para hacer las tareas finas y desde el inicio de forma
ser más frecuente es el temblor en reposo, o sea, de repente está en reposo y se quiere hacer alguna actividad o algo, vas a ver el temblor con una frecuencia de 3 a 6 ciclos por segundo. Existen los síntomas motores secundarios que incluyen la distonía, alteraciones de la coordinación motora fina y gruesa, acaticia, hipotonía, disartria, habla monotónica, pérdida de expresión facial y dificultades para el mencionar. Y en cuanto a los síntomas no motores, se va a manifestar con depresión, que estos son síntomas psiquiátricos, pues es el más común. Insomnio, fragmentación del sueño, síntomas autonómicos, síntomas gastrointestinales, pérdida de sensibilidad, tanto del olfato como el dolor, fatiga, seborrea y pérdida de peso. En el caso del dolor, la hipotonía y el trastorno conductual del sueño, estos se presentan frecuentemente en etapas tempranas de la enfermedad, por lo que se considera un trabajo temprano de la enfermedad. Pero generalmente, pues, muchas personas tienen problemas de sueño y no saben necesariamente que sea esto. Entonces es difícil saber si es por esta causa del párpados. A excepción de las alteraciones olfatorias, trastornos de sueño y el sentimiento, pueden ocurrir incluso precediendo la sintomatología motora. Los síntomas no motores correlacionan con la edad y la severidad de la enfermedad. Se maneja una escala de Foley-Jarre. Este es un sistema usado para describir la progresión de los síntomas. Hay 5 estadios. En el primer estadio hay un compromiso unilateral o una distinción mínima de apoyo funcional. En el estadio 2 el compromiso es bilateral o medial sin daño de equilibrio. En el estadio 3 es la enfermedad bilateral. Esta puede ser moderada disfunción por reflejo postural alterado y físicamente independiente. La 4 es una disfunción grave que es incapaz de caminar o mantenerse erguido, a menos que haya un ayuda o se use aparatos como bastón mandador. Y el estadio 5, que es el más agresivo, que es un confinamiento en cama, que ya está postrado en silla de ruedas y tiene que ser asistido. ¿Sí? En cuanto al diagnóstico, el gold estándar pues es clínico, ¿verdad? Con los criterios de Banco de Cerebros del Reino Unido. Paso 1, diagnóstico del parkinsonismo, pues los síntomas que es la disinencia, el temblor en reposo y la inestabilidad postural. Y en el paso 2 son características que tienen que estudiar enfermedades de Parkinson como parkinsonismo. Historia de complejas, historia de lesiones repetidas en la cabeza, o sea, son como diagnósticos diferenciales. En el paso 3, pues hay que ver las características que soportan un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Como lo mencioné, era el comienzo unilateral, temblor en reposo presente, enfermedad progresiva, asimetría persistente afectando el lado del comienzo, excelente respuesta al tratamiento de levodopa, corea severa inducida por la levodopa y respuesta de levodopa por más de 5 años. Y el curso clínico es de 10 a 13 años. Los otros estudios, con una VH, una perfectividad bioquímica completa, niveles séricos de dopamina y serotonina. Y niveles séricos de acetilcolina aumentados. En el tratamiento farmacológico, pues lo debe ser especialista, más como un neurólogo, que sea precoz, edad y mantenerse por el tiempo que sea necesario. En primera elección, una enfermedad debe en un paciente joven, o relativamente joven, inhibidores de la MAO-B, que es la cerebrina y la rasaguilina. Agonistas dopaminérgicos, la bromocriptina, la verbolina, verbolide y la pranispersol. Pacientes iniciales particularmente jóvenes, menores de 65, tienen poca discapacidad, o sea que están en el estadio 1 y 2, se busca estabilizar y mejorar los síntomas
durante un tiempo para retrasar el inicio con la levodopa, que es un poco más agresivo también, hasta que la abuelita no sea capaz de controlarla satisfactoriamente. ¿Sí? La primera elección pues, es la levodopa. En el primer modelo es la levodopa y la carbidopa. Este es un precursor de la dopamina que atraviesa la barrera hematoencefálica y se convierte en dopamina por la enzima dopa descarboxilasa en el sistema nervioso central. Y esto activa unos receptores dopaminérgicos y así mejora la sintomatología. Es indicado en pacientes mayores de 65 años o jóvenes que quieren disminuir la sintomatología rápidamente. En el tratamiento de moderada. En el efecto secundario, pues hay síntomas psiquiátricos, alucinaciones, psicosis, hipersexualidad y parasomnias. Esto no remite una búsqueda de fármaco, ya que se utiliza un antipsicótico atípico, o sea, se complementa para disminuir los efectos secundarios. Y la segunda elección son anticolinérgicos, el miperideno y el triexifenidino. Está indicado más en jóvenes o por los adultos mayores que no toleran este tratamiento. Y la mataria. También hay un tratamiento quirúrgico, se trata de una estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico bilateral. Se vio que tras un año de seguimiento por tratamiento médico, en conjunto con una cirugía con enfermedad de Parkinson avanzada, estos mejoraron la calidad de vida de forma significativa en comparación a aquellos pacientes que solo recibieron el tratamiento en farmacológico. La estimulación cerebral profunda también se recomienda para los pacientes con enfermedad de Parkinson sin alteraciones cognitivas o psiquiátricas significativas, nada más los síntomas motores. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Entonces pasamos a Niatén. No. Yo les voy a hablar sobre miastenia gravis. Esta pues, es un trastorno autoinmune. Este va a causar con la debilidad y fatigabilidad de la musculatura esquelética y va a ser una afección posináptica. Esto va a predominar en lo que son mujeres de 20 y 30 años y en hombres más tarde dentro de los 40 a 50 años. ¿Sí? Bueno, su etiología va a ser que el 90% de los anticuerpos van dirigidos contra los receptores de acetilcolina. Igual van a actuar de tres maneras diferentes. Primero, bloquear lo que es el receptor de acetilcolina, la otra es promover la endocitosis y posteriormente la destrucción. Y la otra va a activar el depósito de complemento sobre la membrana postsináptica, va a hacer la destrucción y el aplanamiento de los pliegues del receptor postsináptico. Igual aquí hay un pequeño esquema que va a hacer que va a ser la respuesta a una hipotensifección, va a haber la liberación de acetilcolina en terminación nerviosa y va a generar lo que es la incapacidad de contracción muscular por el bloqueo de la acetilcolina en los receptores. La clínica se va a basar en lo que es la debilidad, fatigabilidad muscular y sin alteraciones neurológicas. Aquí hay tres características diagnósticas de lo que es la miastenia gravis. Una va a ser el carácter fluctuante de la debilidad. Esta va a empeorar con el ejercicio y va a mejorar con el reposo y el sueño.
La segunda va a ser la afectación de la musculatura craneal y preferentemente extraocular con ptosis y bloqueo. Y la otra va a ser la respuesta clínica a fármacos polinéticos. Bueno, en diagnóstico, realmente tenemos el test de Tension. Este se va a realizar si hay una sospecha clínica. Este fármaco va a inhibir lo que es la silicolinesterasa en la individual sináptica y pues va a quitar lo que son los síntomas. Esta se va a realizar tras fatigar al paciente y viendo que se mejoren los síntomas de la anestesia. Va a ser no va a ser la demostración de anticuerpos ante los receptores de acetilcolina. Estos van a aparecer en el 90% de la miastenia gravis. De la miastenia generalizada, 50 de las miastenias oculares y su presencia va a ser diagnóstica. Pero aunque no estén presentes, obviamente no se va a descartar la ausencia de la misma. Igual en los estudios neurofisiológicos se va a ver mucho en las velocidades de conducción nerviosa. Van a ser estas normales, las amplitudes van a ser del estímulo normal y ya la estimulación nerviosa repetitiva a bajas frecuencias va a producir el decremento progresivo en los potenciales de acción evocados. Esto es lo que va a la cianosis. Igual en tratamiento van a estar los fármacos anticolinesterásicos como la piridostigmina y la neostigmina. Estos van a inhibir la excreción de acetilcolina, van a aumentar la disponibilidad y su tratamiento va a ser sintomático, monoterapia en forma ocular y politerapia en forma generalizada. Se va a hacer los corticoides, van a indicar se van a indicar si la primera falla. Bueno, va a ser para mejorar la fuerza preoperatoria si recibe mectomía y cuando no hay remisión a la mectomía. Y los inmunosupresores, que es el microfenolato, las azatioprina, que es la más usada, la ciclosporina o tacrolimus, que esta va a ser indicada en combinación con los esteroides. Y lo que es la plasmafexis. Esta va a ser indicada en pacientes resistentes a los tratamientos anteriores para reducir la cantidad de anticuerpos. Y pues ya la timectomía va a ser una indicación de síntomas graves y corta duración de la enfermedad si no hay tumor y que el 85% mejora tras la cirugía. Y ya las crisis miasténicas van a ser tratadas con la inmunología. Y bueno, sería todo. No sé si han visto alguna vez un paciente con miastenia grave. Lo más característico de estos pacientes es eso, que ellos amanecen mejor por la mañana y levantan, refieren que según va pasando el día, el paciente va perdiendo más la fuerza muscular. Se sienten muy cansados, se sienten debilitados y tienen algo característico que es la dosis febral. Es tanta la debilidad muscular que tienen estos pacientes que no pueden abrir los ojos a veces. Entonces es una afección que es importante que se conozca, porque no es tan infrecuente, y los pacientes se van paralizando y cuando no llevan tratamiento pueden fallecer. Yo tuve un vecino mío que tenía era un trabajador agrícola, o sea, trabajaba en el campo y comenzó a sentir, él montaba bicicleta y entonces para ir al lugar y me decía, cuando yo regreso sin fuerza, me tengo que bajar de la bicicleta y voy arrastrando los pies. Y bueno, cuando se hizo todo el estudio, dio positivo y así mismo fue transitando, después fue haciendo complicaciones, se le puso tratamiento con neostigmina, pero falleció. Queríamos revisar nosotros de aquí, esto tú lo sacaste de las joyas del enano, todas estas, y lo tuyo de la enfermedad de Parkinson, no.
También usé las joyas y la GPC. Entonces, miren, vamos a hacer la asistencia ahora. En la enfermedad de Parkinson, el síndrome de Parkinson está la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, ustedes saben que es bien frecuente, se ve en familias, eso también es importante, y que el paciente tiene características físicas que lo identifican. Nosotros vemos un paciente con ese temblor que tiene el paciente, que es un temblor de reposo, También tuve un profesor que fue en Cuba, era el maestro por excelencia de la hipertensión arterial y fue maestro de nosotros. Y nosotros nos dábamos cuenta de que él siempre estaba aguantándose las manos, se las escondía de nosotros. Y nosotros decíamos, qué extraño viene Macías Castro, era el doctor Macías Castro. Nosotros decíamos, qué extraño viene, y era que el profe estaba debutando con una enfermedad de Parkinson. Ustedes saben las características de esa fase grasienta que tiene la enfermedad de Parkinson, la marcha a pequeños pasos. El parkinsoniano va caminando así constantemente. De hecho, tienen muchas caídas, tienen esos pacientes. Y bueno, el tratamiento lo vio bien. ¿Dónde está? Lo vieron bien, pero hay un tratamiento quirúrgico, como bien lo hablaste, que es sobre todo en pacientes jóvenes, que son los mayormente tributarios para esta decisión del tratamiento, que es lo que mejora esos casos. Pero Parkinson deteriora también, todas estas enfermedades neurológicas, ustedes saben que deterioran mucho a las personas. Doctora, la pregunta, ¿la caquicia puede parecer como uno de los síntomas tempranos del Parkinson? Yo creo que es más característico de esto que es alguien que tiene problemas de ansiedad o que está así superado. No, eso es muy diferente, ya que si hay una cierta, se puede caracterizar por eso, están desesperados, no hay un control sobre todas las extremidades inferiores, ¿verdad? Un movimiento de así desesperado. Y puede ocasionar un cuadro sintomático como el de Parkinson, ¿verdad? Y hablaba que era parte de características. Sí, a veces tú sabes, enmascara y lo que te está debutando el paciente es con Parkinson. Que son distintas. Entonces vamos a